Vamos a estudiar de todo un poco, empezando. Comenzamos con un cuentito simpático para empezar. Dice así: en un caluroso día de verano, un niño decidió ir a nadar a la laguna detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua y empezó a nadar, feliz y contento. No se dio cuenta que un cocodrilo se le acercaba. Su mamá desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y viró nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando el caimán le agarraba sus piernitas. La mujer jalaba determinada, con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era más apasionada y su amor no la abandonaba. Un señor que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató al cocodrilo. El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le pregunta al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y se lo mostró, pero entonces con gran orgullo se arremangó las mangas y señalando hacia las cicatrices en sus brazos le dijo: pero las que usted debe ver son estas. Eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza. Las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida. Nosotros también tenemos cicatrices puede ser algún problema que tuvimos, un pasado doloroso. Algunas son ocasionadas por nuestros propios errores que nos causan dolor, pero algunas son las huellas de Akadosh Baruj Hu que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos más bajo. ¿Está bien? O sea que las cicatrices que uno tiene a veces pueden ser de todo tipo, pero aquí fueron los de la madre que salvaron al hijo, y también nosotros podemos tener cicatrices de Akadosh Baruj Hu que nos salvó de caer en algo. ¿Está bien? Este es el cuentito, espero que les haya gustado. Y ahora le voy a dar una hojita. No traje. Le voy a dar una hojita en español. Primero, algo simpático. La pregunta famosa: ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y bueno, está bien. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a leer el artículo? Leemos el artículo de Rapitón. La gallina. Bueno, vamos a ver. ¿Ya quieren contestar? Todos dicen la gallina, ¿no? ¿Qué creó Dios ayer primero? ¿Algo dice el huevo? El huevo creó primero. Vamos a ver. La gallina creó el huevo. Va a la hojita, tiene dos lados. Vamos a leerla. Ubicamos esto aquí. Aquí. ¿Tienen la hoja? Ahí para todos. La creación. ¿Tienen? Es un artículo de Rabbi Yosef Bitton hablando de la creación. Cada vez que me sale un retet, tengo problemas. En esta... Ay, me olvidé. Bueno, dice así: la creación fue un proceso completamente diferente al nacimiento natural. O sea, si nosotros tenemos que hablar de la creación del mundo y lo queremos ver de una manera nacimiento natural, es diferente. ¿Por qué? Va a explicarlo, Rab. En el nacimiento y en el desarrollo natural, la edad, digamos, de una persona, se comienza a contar desde que uno nace, ¿está bien? Y así a los 50 años, desde el momento de nacimiento, uno tiene 50 años. O sea, desde que nació hasta que llega a 50 años, pasaron 50 años, ¿no? Muy bien. El acto de creación, sin embargo, nos presenta una realidad diferente. Eso es lo que quiere explicar el Rapitón. Quiere explicar por qué la ciencia a veces dice millones de años o un montón y la Torá dice menos. Pero quiere buscar que van unidos, ¿eh? Quiere unirlos, pero van a ver, quiere decir cuál es la cuenta que hace la Torá y cuál es la cuenta que hace la ciencia. Ahí van a ver. La creación divina es un acto que escapa nuestro análisis y hasta nuestra imaginación. ¿Es verdad? ¿Podemos entender lo que es la creación de la nada? No. ¿Podemos imaginarnos, conocemos algo que de la nada salga algo? No conocemos de la nada. Sí, pero va fuera de lo que nosotros conocemos. Porque todo lo que nosotros conocemos viene de algo.
No conocemos de la nada sale algo. Entonces, nunca hemos visto ni experimentado un acto de creación mientras sucede. Pero sabemos, sin embargo, un par de detalles. Primero, que la creación, según la Torá, fue ex nihilo, ¿no? La creación fue ex nihilo, de la nada. Algo de la nada. Muy bien. Es decir, a partir de la nada, crear, ¿está bien? El verbo, ¿está bien? Vará, libró, significa traer algo material a la existencia desde la nada. ¿Está bien? Esperen. Ya quieren contestar entonces. Este verbo solo se encuentra aplicado a acciones divinas. Miren, en todo el Tanaj, en toda la Biblia, el verbo crear solamente se aplica a Hashem. Lo vimos una vez, solamente a Hashem. No puedo decir que un ser humano vará mayo. Puedo decir que un ser humano asá, hizo, o produce, o saca de algo y hace otra cosa. Pero crear, que significa de la nada, solamente ese poder lo tiene Hashem. Y nunca acciones humanas, solamente acciones divinas. En segundo lugar, sabemos que cuando Dios creó las cosas, estas aparecieron ya desarrolladas. Y no en un punto cero, ahí. Ahí va a venir el tema del gallina o el huevito. ¿Está bien? No nacieron en un punto cero. Por ejemplo, si bien la Torá no abunda en detalles superfluos, y mucho menos durante el brevísimo capítulo destinado a la creación, la Torá describió el estado de una de sus creaciones en el momento de su aparición. Por ejemplo, los árboles, ¿no? Dice, creó las plantas y los árboles. ¿Está bien? En Génesis 1, versículo 12, dice, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles dando fruto con su semilla en él, según su género. O sea, según lo que veo, en el Pshat, literalmente, ¿cómo está hablando? Que Dios creó el árbol creado, ya hecho, ¿no? No dice que hizo la semillita y después se hizo el árbol. Dice que hizo el árbol con la capacidad de reproducir, ¿no? Es lo que dice. Los árboles no fueron creados como semillas o arbustos incipientes, sino como árboles ya maduros en su plenitud y cargados de sus frutos. ¿Está bien? Hasta acá sería entonces si va lo mismo del huevo de la gallinita, va, ¿qué? ¿La semillita o el árbol? Y primero creó el árbol, según esto, ¿no? Lo que dice acá. Veo. Es como un punto fuente de que de ahí... El punto fuerte es lo que quiere decir el Rapitón, que la creación empieza ya con cierta, como que Dios ya la creó con cierta edad. Y la ciencia hace la cuenta de cuánto lo hubiese llevado para llegar a eso. ¿Entiendes? Ahí va a ir a unir ahora. ¿En qué? Sí, habla. Ya está todo hecho, pero después de ahí las semillas... De ahí empieza de ahí empieza a funcionar la naturaleza. O sea, Dios está creando la naturaleza. Pero no puedo a partir de la naturaleza entender la creación de la nada, porque la creación de la nada es donde se empieza a funcionar la naturaleza. ¿Entienden? Y entonces dicen que los dinosaurios que existieron 58.000 años... Después los dinosaurios le voy a dar otra respuesta. No, dijimos, yo lo dije, les voy a dar una clase especial a eso. A eso dejen una clase especial. Después si no voy a hacer. Si quieren lo hacemos en 10 minutos y les digo lo que quiero decir. Está bien, quieren una respuesta. Después lo hacemos, lo de los dinosaurios. Primero termino en esto. Hace más de 1700 años, los sabios del Midrash formularon la siguiente idea. Miren la idea. Basándose en el detalle provisto por la Torá sobre los árboles. Dijeron así. Kol ma'aseh nibreu bekomato bereshit. Todo lo que Dios creó fue creado en su plenitud. Todo lo que creó Dios fue creado en su plenitud. ¿Qué quiere decir? Todo lo que creó fue creado en su plenitud. O sea, lo creó cuanto le faltaba o ya como hecho. Sí, completo. Si bien la Torá circunstancialmente mencionó la madurez de los árboles, en realidad todo fue creado por Dios en su estado de madurez y plenitud. Esto no solamente resuelve el enigma del huevo o la gallina, finalmente podemos destrabar el enigma, sino que también nos ayuda a comprender que no solo es posible, sino más bien necesario que la ciencia le atribuya al mundo y lo que éste contiene una edad mayor a lo que tiene. O sea, Dios creó primero la primera gallina, después la primera gallina dio los huevitos y después empezaron las gallinas. Entonces primero la gallina. Ahora, ¿por qué la ciencia le va a dar más edad a la Tierra? Porque la ciencia, ¿qué cuenta va a hacer? La ciencia va a decir, por ejemplo, cuando Dios creó el primer hombre, lo creó de 20 años. Ya hecho, ¿no? Entonces la ciencia, si la ciencia aparece ahí y ve a un hombre de 20 años, dice, ¿hace cuánto vive esta persona? Este hombre vive hace 20 años. Porque es así, ¿sí?
Pero ese hombre de 20 años fue creado hace un minuto. Nada más que ya fue creado con 20 años. ¿Entendieron? Entonces la ciencia calcula cuánto le hubiese llevado llegar a eso. Lo mismo en el arbolito. Si agarro el arbolito y lo corto y veo los anillos que tiene el arbolito, veo que el árbol tiene 50 anillos. Entonces yo digo, este árbol existe hace 50 años, pero Dios lo acaba de crear hace un minuto. ¿Entendieron? Entonces, en cierta manera, los dos tendrán razón. La Torá te dice de verdad lo que pasó. Y la ciencia dice cuánto lo hubiese llevado. Nada más que le falta el punto de consideración que Dios ya lo creó hecho. ¿Entendieron? Sigo. Si viajamos en el túnel del tiempo hasta el día en que Dios creó los árboles y examináramos el primer árbol, 5 minutos después de su creación, nos encontramos con un árbol lleno de frutos. Y si talamos el árbol, encontraremos, digamos, 50 anillos. Cuando evaluemos este árbol desde la perspectiva científica, concluiremos necesariamente que este árbol tiene 50 años de edad. ¿Estaremos equivocados? Sí y no. O sea, sí estaremos equivocados porque en verdad Dios la creó hace 5 minutos. Y no porque de verdad, ¿cuánto tiempo lleva a hacerse árbol? 50 años. Sí, pero Dios ya lo creó, ¿entienden? Y esta es la paradoja que se produce en la creación. El árbol fue creado hace 5 minutos, pero tiene 50 años. Una vez más, es inevitable entonces que exista una diferencia. Es inevitable que exista cierta diferencia. ¿Entre qué? Entre la medición científica de la edad del árbol, desarrollo desde el punto cero, a la perspectiva bíblica y rabínica, creación madura, que ya fue creada madura, sobre la edad del árbol. La diferencia entre los 5 minutos y los 50 años es un efecto directo e inevitable del excepcional acto de creación. O sea, lo que define el punto es la creación, ¿entienden? Muy bien, voy al otro lado. Si la creación se llevó a cabo del modo en que la Torá lo describe, entonces, inevitablemente, 2 edades distintas coexistirán en toda cosa creada. En toda cosa creada, entonces van a haber 2 edades. ¿Me siguen? Porque va a estar la edad desde que ya lo creó hecho y la edad que la ciencia le va a atribuir calculando cuánto le hubiese llevado de manera natural llegar a eso. ¿Entienden? Falta que tienen que agregar ese elemento en la cuenta, que Dios puede hacerlo más rápido. Porque si Dios es el que creó las leyes, Dios puede hacer lo que quiere, ¿no? Esta respuesta la trae el Rebbe de Lubavitch, buenísima. 1. La edad cronológica estimada desde el momento de su creación-aparición, que en el ejemplo del árbol serían 5 minutos. Y 2. La edad interna y aparente. La edad aparente, yo veo al hombre de 20 años, vive hace 20 años. Yo veo la cordillera esa de montañas, hasta que se hicieron esta cordillera tardaron 5 millones de años, pero Dios las hizo ya las montañas. La edad interna y aparente, 50 años, es decir, la edad virtual o hipotética del árbol, el tiempo que le habría tomado al árbol desarrollarse desde un punto cero hasta su estado actual, de no haber sido creado. Lo mismo ocurre con una montaña, con el planeta Tierra y con las estrellas. Vos decís, pero esa estrella tiene 20 millones de años luz. Entonces, ¿hace cuánto fue creada? Hace 20 millones de años, mínimo. Porque la luz que yo estoy viendo ahora salió desde la estrella hace 20 millones de años. Pero Dios puede haber creado la estrella con esa luz que sale, que va a la velocidad está bien, de 28 millones, de 380.000, creo que es kilómetros, o metros, kilómetros por segundo, ¿está bien? Y ya, Dios lo creó ya hecho, ¿sí? Y ya vino la luz, ¿entendieron? El tiempo que le habría tomado esto. Lo mismo ocurre con una montaña, con el planeta Tierra y con una estrella que dista 1 millón de años luz de nuestro planeta. En conclusión, lo que la ciencia afirma acerca de la edad del mundo, sin importar de cuántos millones de años se trate, no contradice lo que afirma la Torá. ¿Entendieron? Buenísima, respuesta sencilla y profunda. La diferencia está en el punto de partida. Si partimos de la premisa científica que el mundo se autogeneró, o sea, nació por sí mismo y no existió ningún acto de creación, dicho sea de paso, no existe ninguna evidencia científica para negar un acto de creación. O sea, sí sería según esa teoría, pero de paso el Rab dice, pero no hay ninguna prueba que niega el acto de la creación.
Entonces la diferencia de edad entre lo que diga la ciencia y lo que diga la Torá son insalvables. Pero cuando nuestro punto de partida es el acto de creación divina, tal como describen nuestras fuentes, ex nihilo, creación madura, las diferencias de edad son lógicas y necesarias. Encontramos exactamente lo que teníamos que encontrar. ¿Se entendió? Entonces el Rab nos está dando una respuesta buenísima, como Dios. Y por eso a veces dice, bueno, según el carbono 14, esto tiene millones de años. Primero que también el carbono 14 para medir cosas tiene como... Ellos piensan que siempre son las mismas reglas y siempre se mantuvieron las mismas leyes de la misma manera. Entonces hacen la cuenta y van para atrás. Pero ya, ¿entienden? Error número 1, que no siempre son las mismas, se mantienen las mismas características. Error número 2, que ellos den la cuenta de manera natural, pero si hay creación, Dios ya lo pudo haber hecho. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Tengo un artículo simpático, ¿está bien? Entonces, el huevo, la gallina, terminó la gallina. Tac. Este primero, y ahora cambio de tema. Ahora, seguimos, no me voy. Nada más le doy un clic a esto por el cambio de tema.